¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1218, y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Lo que hicimos fue, en principio, basarnos en herramientas que nos da la fotogrametría para estimar variables como el área de copa y relacionar eso con el rendimiento a través de la construcción de indicadores. En nuestro caso, el indicador que construimos es la relación que hay entre el área de copa y la altura de la planta como un indicador de estructura arbórea y ver cómo eso está relacionado con el rendimiento de las nueces. Para poder darle la precisión que uno requiere en los casos de utilización de fitosanitarios, no se logra solo con el dron pulverizador. Sí se logra primero con un buen relevamiento del terreno con un dron multiespectral, y después sí, a partir del procesamiento y el análisis de la información que yo tengo con el dron multiespectral, sí se hace un buen uso del dron pulverizador. Nosotros estamos hablando en lo interno, acá todas las charlas que tenemos, es decir, tratamos de surfear, como quien dice, y en el surfeo también uno tiene que poner un horizonte, y el horizonte lo estamos poniendo en abril del año que viene. Es decir, creemos que recién nos vamos a encontrar con respuesta criteriosa a partir de abril del próximo año, porque justamente esta ida de un gobierno que está terminando, con las elecciones en el medio, paso y elecciones después, cambio de gobierno y instalación de un nuevo gobierno prácticamente hasta abril del año que viene, no vemos que ninguna medida sea tan importante como para restablecer la situación económica que requiere el país. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. iMovich, movilizando sueños. Petropac, fábrica de envases flexibles. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Borselino, industria gráfica integrada. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Renault Kangoo Express, una aliada para el trabajo. Folmar, concesionario oficial en Entre Ríos. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Y el principal tema que hemos tenido en la provincia de Entre Ríos este año tiene que ver con la gripe aviar y lo que puede llegar a pasar en la provincia de Entre Ríos si esto se multiplica. Por suerte fueron un caso primero y otro caso
después, a escasos metros de lo que fue el primer brote que se dio en la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Racedo, y ya llevamos más de 20 días sin ninguna aparición nueva de gripe aviar. Los fríos están ayudando a que esta situación empiece a tranquilizarse. Nosotros vamos a hablar hoy con Héctor Mota, presidente del Grupo Mota y uno de los referentes de la avicultura argentina y avicultura latinoamericana. Y en esta primera parte, lo que hacemos referencia es a esta situación de gripe aviar y si ya se pueden relajar los controles, cosa que no es así, porque hoy la palabra que va ligada directamente a avicultura es bioseguridad. Yo creo que decir que estamos más tranquilos, ¿no? Porque indudablemente desde que arribó el primer caso en el sur, en Argentina, después se multiplicó prácticamente en 5 granjas en el sur del país, que no trascendieron, ya porque el gran impacto lo había dado el primer establecimiento. Pero a la fecha llevamos, yo supongo, porque no hay una información oficial, pero más de 1,5 millones de aves que han sido desaparecidas con rifle sanitario. Cosa que me parece correcto porque por el momento no hay otra forma de que matar los animales que se han contaminado. En Entre Ríos, yo diría por suerte, hasta el día de hoy tuvimos 2 hechos negativos en cuanto a la presencia del virus en la provincia, que fue justamente en la zona nuestra, en Racedo. 2 productores pequeños, tal vez sin ningún sistema de bioseguridad, pero bueno, causaron su problema a la región y también se autocausaron un problema a ellos porque prácticamente se quedaron sin animales y tal vez sin posibilidad de reanudar la actividad. Esto es cruel, pero es así. Si al que le toca, después tendrá que ver si puede certificar ante el SENASA y ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación que tenía esa cantidad de animales, cuánto era el lucro cesante que le quedaba a cada uno de esos animales en producción, y en función de eso se determina un valor y es de esperar que el gobierno cumpla con el pago del daño del rifle sanitario, que en definitiva es un costo social porque es justamente preservar la actividad avícola. Ahora, yo creo que también hemos sido culpables quienes estamos en el sector de la producción, como en otros países. Nosotros veníamos sabiendo que hace 10 años, 12 años, venía golpeando muy fuerte en México esta enfermedad, que tenía algunos presencia y después desaparecía durante tiempo en Estados Unidos. Después se fue corriendo por casi todo el continente y habíamos quedado prácticamente sin influencia Paraguay, Brasil y Argentina, porque Chile también había tenido 2 brotes de influenza bastante fuertes. Bueno, en esta oportunidad también le tocó a Argentina, después le tocó en ave de traspatio, porque Brasil todavía no tiene en aves comerciales declarada que tiene influenza aviar, sí la tiene en el país, y lo mismo le ocurrió después a Paraguay. O sea que hoy prácticamente América entera estamos con el problema de la influenza aviar, como también están muchos países de la Comunidad Económica Europea y también países asiáticos. Hoy quien se jacta justamente de estar libre en esta situación que podemos nombrar es China. Dice que ellos trabajaron muchísimo tiempo, hace 15 años atrás, para erradicarla y por lo tanto son rigurosos en cuanto al tratamiento de lo que entra y sale. Ahí dicen que tienen un sistema de bioseguridad que han hecho de esto un arte, una cultura y que la gente así lo ha entendido. Bueno, yo creo que nosotros acá descuidamos el sistema de bioseguridad, no digo nosotros en forma personal, nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando en la empresa bajo bioseguridad, pero era como quien cantaba al aire libre, nadie nos escuchaba, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que cuando ocurre esto, hay galpones todavía, a pesar de que la avicultura de Entre Ríos prácticamente tiene 100 años y que la avicultura industrial tiene más de 60 años, todavía existen galpones sin tener la cobertura de mallas antipájaro, que es lo mínimo que se puede pedir en los laterales del galpón para que justamente los pájaros no puedan ingresar al galpón. O sea que al no tener esto ya tiene un problema grave cada uno de estos galpones, y a eso le agregamos que hay muchos galpones a veces que por falta de rentabilidad están con cortinas muy deterioradas que también hace que falle la bioseguridad. Si a esto le
le agregamos que a las granjas generalmente ingresa todo tipo de visitador, o de controller, o de amigo, o de comprador, sin ninguna exigencia de barrera sanitaria, bueno, todo esto se complica. ¿Y cómo se complica o se multiplica? Bueno, sabemos que cuando hay un nudo de contagio de este tipo, en la medida que alguien toma ese virus, lo empieza a desparramar por todo el circuito o recorrido que tenga. Por lo tanto, yo creo que una de las recomendaciones que tenemos hoy, y la presencia es el rifle sanitario, no hay con qué reemplazarlo hasta que llegue una vacuna, y trabajar lo máximo que se puede en el sistema de bioseguridad. Hasta yo diría que el sistema de bioseguridad tiene que tenerlo en nuestra provincia. Tenemos 4 o 5 lugares de comunicación muy importantes en donde creo que no está de más que se hagan los controles, ¿no es cierto?, rigurosos de cómo viene cada uno de esos vehículos, y llegado el momento, si esto persistiera, yo creo que hasta habrá que hacer baños, ¿no es cierto?, para realmente desinfectar cuando ingresen los camiones o algún vehículo de ese tipo a nuestra provincia, para tratar de poner el mayor rigor sanitario en cuanto al ingreso o movimiento de mercadería. Vamos a volver más adelante con Héctor Mota porque queríamos ver cómo impactó en la empresa, cómo impactó en las inversiones que se estaban llevando adelante. Precisamente el Grupo Mota está haciendo inversiones sumamente importantes en lo que es Cabañas Feller y el complejo de cabañas para abuelos que se está haciendo en Concripto Bernardi, como también casi triplicar la capacidad de producción de faena en la planta de caliza en Racedo. Pero esto más adelante en el programa. Ahora hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar sobre lo que ha sido una de las vedettes en Agroactiva en la última edición, las últimas semanas atrás, y tiene que ver con los drones para pulverización. Fue novedad en Agroactiva, acá en la provincia de Entre Ríos ya los estamos usando. Porque encuentro todo lo que necesito. Porque me conecta al mundo. Porque está en las buenas y en las malas. Porque la calidad y el asesoramiento no se negocian. Porque hoy está aquí y piensa en nuestro futuro. 113 años de la Agrícola Regional. Tu elección, nuestro compromiso. Großteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Großteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Großteiner, arquitectura en contenedores. Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos, estamos en todo. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión.
El uso de drones en el sector agrícola no es una novedad. Sí es una novedad lo que se mostró en Agroactiva hace un par de semanas, que es el uso de pulverización con drones. Novedad para algunos sectores. Para la provincia de Entre Ríos, por suerte, ya es una tecnología que está disponible y que se está usando. Pero vamos por orden, vamos por parte. Primero, en el Congreso de Nuez-Pecan, de hace un par de meses en la ciudad de Concordia, el INTA mostró uno de los trabajos que están haciendo con drones para Nuez-Pecan. Nosotros hablamos con el técnico que estuvo haciendo esta presentación para determinar cómo con drones RGB, con drones con cámaras comunes, se están haciendo algunos estudios para poder estimar la producción y cómo conducir a los árboles, si más altos o más anchos en cuanto a copa. Bueno, nos pareció una tecnología interesante para ayudar al productor a anticiparse a determinados eventos que pueden suceder en un lote que está en producción. En mi caso, bueno, como que estoy trabajando con estos pecanes en INTA Balcarce y me resultaba interesante tener una herramienta extra para entender un poco qué es lo que pasa dentro del lote de pecan. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicimos fue, en principio, basarnos en herramientas que nos da la fotogrametría para estimar variables como el área de copa y relacionar eso con el rendimiento a través de la construcción de indicadores. En nuestro caso, el indicador que construimos es la relación que hay entre el área de copa y la altura de la planta como un indicador de estructura arbórea y ver cómo eso está relacionado con el rendimiento de las nueces. A través de esas imágenes estamos calculando otros índices que no son el NDVI, pero índices que pueden calcularse con el espectro RGB. Bueno, esas imágenes todavía están en procesamiento, ¿no? Y lo que es la fotogrametría, bueno, primero tuvimos que construir un ortomosaico y esa fue, digamos, la matriz o la plataforma en la que nos basamos para hacer estos cálculos de área de copa. Este resultado se relacionó, como dije antes, con el rendimiento y resultó en una correlación positiva que permite explicar un 25% en la variación de los rendimientos. Es decir, cuando tenemos las plantas que son demasiado altas, pero que no tienen tanta copa, no dan tanto rendimiento con las plantas, como las plantas que son más bajas y con mayor área de copa. Y este era Sebastián Cambareri del INTA Balcarce y de la aplicación de drones, no con toda la tecnología, con todas las cámaras más importantes que se están utilizando hoy en Pecan. Pero en Pecan se está haciendo muchísimo más. Por eso vamos a hablar con Estefanía Karst, que es la responsable del área agrícola de Prometeo.la, una empresa dedicada a la utilización de drones y dar los servicios con drones, tanto con multiespectrales como con drones pulverizadores. Primero, en la primera parte de Estefanía es viendo cómo los drones se han ido metiendo en el sector agrícola. Desde hace ya un par de años, más unos 5 años, ha comenzado a crecer de manera masiva mundialmente y acá en la Argentina el uso de los drones aplicados al agro, es decir, todo lo que es tecnología. Hace mucho ya se viene hablando, hace más de 20 años, 30, se viene hablando de lo que es agricultura de precisión y los drones vienen a intensificar o mejorar lo que es este concepto, mejorar la agricultura de precisión y por eso se ha empezado a usar masivamente. Ya el año pasado y este año las ventas de drones han sido muy altas y se espera que continúe esa tendencia. Nosotros desde Prometeo comenzamos hace ya un año a trabajar de manera intensiva en lo que es la aplicación de drones en el agro y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados. Hemos realizado trabajos en todo lo que es el litoral argentino y también en la República Oriental del Uruguay. Con muy buena aceptación, muy buenos resultados. Ha mejorado en gran medida lo que son el uso de los recursos, que esa es una de las principales premisas de la implementación de este tipo de tecnologías en lo que es el agro, es mejorar el uso de los recursos que si bien se dicen que son renovables e infinitos, sabemos que tienen
una fecha de vencimiento si nosotros no hacemos un buen uso de ellos. Y el primer dron específico que se utilizó para el sector agrícola es aquel que tiene cámara multiespectral. En realidad son 6 cámaras que ven distintos espectros de la imagen. Y esto es lo que permite generar distintos informes, distintos índices para ver cuál es el estado sanitario de cada una de las plantas o de los cultivos. En el caso del dron multiespectral, lo que tiene es que puede ver longitudes de onda, que se dice del espectro de la luz solar, longitudes de onda que nosotros no vemos. Nosotros vemos lo que es rojo, verde y azul, y este dron multiespectral ve además una porción del infrarrojo cercano y medio. Y esto lo que permite es, a través de la manipulación de estas bandas, generar una serie de índices que me indican a mí diferentes cosas. Por ejemplo, índices para conocer el estado de salud o el estado de verdor que se le dice de la planta. Cuanto más verde, se está relacionado a más salud y por ende un mejor estado del cultivo y mejores rendimientos. Pero también hay otros índices que se utilizan y que también están vinculados a ellos, e inclusive hay otros índices que se pueden aplicar que no tienen que ver con estado de salud, sino más bien con, no sé, si una planta está frente a un estrés hídrico o si está cercano a la cosecha, como son índices de humedad. Uno de los usos más masivos que tiene por ahí este tipo de drones, de los multiespectrales, es en la parte agrícola, en la detección de malezas y en la detección principalmente de índices verdes sobre verdes para poder generar firmas espectrales. Cada planta o árbol tiene su propia firma espectral que es como es característica y propia. Y con esto no solamente se puede aplicar a lo que es malezas, que es donde más se aplica, sino también a lo que son árboles, en cítricos o en nogales, que son para pecan, también se aplica y también se obtienen muy buenos resultados para conocer algún estado de enfermedad o alguna deficiencia de algún nutriente. Ahora, el vuelo del dron es solamente la primer parte de la información. El vuelo del dron lo que hace es recolectar imágenes, recolectar datos que se deben transformar en información. Y esta transformación necesita un software adecuado y un hardware capaz de procesar la cantidad de imágenes que lleva esto, más allá después de analizar esta información y traducirla en una herramienta que sea útil para el productor. El dron requiere, por sí solo, requiere que uno esté detrás para poder interpretar la información. Si yo tengo los datos, pero no sé leerlos, no sé filtrarlos, porque genera una gran cantidad de datos que uno tiene que después determinar cuáles datos son reales, relevantes, o cuáles pueden obedecer alguna falla o alguna inconsistencia que pueda haber sido generada por condiciones ambientales. Entonces tiene que sí o sí haber una persona especializada, capacitada, que tenga algún tipo de entendimiento en lo que es el análisis de esta serie de imágenes y así poder sacarle provecho. Si yo tengo un dron multiespectral y no lo sé analizar, no sé usar los datos, no me sirve de nada. Y este dron multiespectral lo que hace principalmente es generar un diagnóstico. Después de la pausa vamos a ver cómo otro tipo de drones, que son los que fueron novedad en Agroactiva, son los que empiezan a tomar los diagnósticos para hacer un tratamiento muchísimo más efectivo de lo que se venía haciendo hoy. Ya volvemos. Nissan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Folmer en la provincia. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu 0 kilómetro. Vení, acércate a la tecnología e innovación del futuro de la firma japonesa. Nissan Folmer, ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná. Folmer, único concesionario Nissan en Entre Ríos. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross,
Calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerios.com.ar. En el bloque anterior estamos hablando con Estefanía Karst, la responsable de Agricultura de Prometeo.la, y vimos cómo los drones multiespectrales pueden generar distintos tipos de diagnósticos en cultivos agrícolas o en producciones como pueden ser pecan o citrus. Lo que vamos a ver ahora es la segunda parte y el dron que todo el mundo está hablando, que tiene que ver con un dron pulverizador. Un dron que se ubica en el medio de lo que es el tradicional mosquito o una aplicación aérea a través de los aviones. Las diferencias y cómo se utiliza y cómo se empieza a introducir este dron es lo que empieza a hablar ahora Estefanía Karst. Este también ha sido como un gran avance que se ha logrado en lo que son drones en la agricultura y que implica la posibilidad de hacer una aplicación, ya sea de un fitosanitario o de alguna fertilización a través de un dron pulverizador que también tiene la posibilidad de ser aplicador de sólidos. En este caso nosotros tenemos lo que es el Agras T30 que posee una capacidad de 30 litros y lo que tiene en conjunción tanto el multiespectral con el Agras T30 es que con el multiespectral yo genero esa información de muy buena calidad y con muy poco margen de error, y con el Agras puedo ir directamente donde se necesita y donde yo determiné en un principio sin necesidad de hacer una aplicación en todo el lote o hacer una aplicación a todos los árboles. Puedo hacer aplicaciones dirigidas y con eso ahorro mucho recurso. ¿Qué capacidad tiene de cobertura y en qué lo han utilizado? La cobertura máxima que puede llegar a tener, según fabricante, es de 9 metros. Sin embargo, nosotros por ahí lo hemos usado más en lo que son 7 metros porque lo hemos usado mucho más en lo que son cítricos y pecan. En cítricos para aplicaciones para mosca de la fruta, los cítricos no tienen una gran extensión, tendrán unos 5 metros de radio el árbol, la copa del árbol, y se han logrado buenas aplicaciones, lo mismo que en pecan. En pecan es bastante grandes y bien cuidados, depende mucho del cuidado que le dé el productor, cómo ha conducido ese crecimiento del árbol, pero se han logrado también muy buenos resultados. ¿Incluso con árboles grandes? Incluso con árboles grandes. Y una cuestión que es muy importante en este caso es la altura de los árboles, sobre todo en pecan, que son árboles que pueden llegar a tener gran altura dependiendo cómo sea el manejo. Y todas las aplicaciones que se hacen son con maquinaria terrestre. Incluso, y la llegada de estos es de aproximadamente, 10 metros y tenemos árboles que son de 20, 30 metros y no hay llegada. Con una maquinaria terrestre es imposible llegar con una gota a la punta de ese árbol que es necesario. Y esto vendría a ofrecer una solución a ese problema que hoy se está viviendo. Y esta nueva herramienta que se empieza a sumar al sector agropecuario arroja muchísimas más ventajas que las aplicaciones tradicionales que se venían haciendo, tanto con las máquinas terrestres como con los aviones. Bueno, respecto a la terrestre, como comentaba, para lo que son en aplicaciones de malezas es la precisión y la cantidad de recurso de
digámoslo, de caldo que se utiliza de fitosanitario por hectárea se reduce porque uno lo que hace es, a través del multiespectral, es determinar qué áreas efectivamente necesitan una aplicación. Y a partir de esto, con el dron pulverizador, solamente se aplica en esas determinadas áreas. Y en lo que respecta a una pulverización aérea, esto uno no lo puede controlar. Y en una pulverización terrestre tampoco. Vienen dispositivos, existen tecnologías hoy en día, como por ejemplo lo que es WeedSeeker, que hace una aplicación selectiva sobre las malezas, pero lo que tiene WeedSeeker es que tiene un margen de error un poco más grande que lo que sería una aplicación con una pasada multiespectral y después un dron pulverizador. Y para el caso de lo que son las aplicaciones sobre árboles, la precisión y la llegada de la gota, el dron pulverizador lo que hace es generar un túnel de viento con las hélices e impulsa esa gota. Entonces yo tengo menor tiempo de la gota en contacto con el ambiente, que lo que hace que se evapore menos y sobre todo en condiciones más adversas, mejor llegada porque genera una removilización del follaje y mejor precisión, más certero. Y en un avión estas condiciones también se ven un poco alteradas y en una aplicación terrestre ni hablar. Respecto a lo que es las aplicaciones dentro de un monte frutal, nosotros tuvimos una experiencia de aplicación para mosca de los frutos. En comparativa con un avión, nosotros vemos que tenemos mucha mejor llegada al árbol, en este caso por la altura a la que se posiciona el dron dentro de la quinta, que el avión difícilmente pueda lograr esa altura, porque sobre todo si estas quintas tienen montes forestales o tienen alguna cortina, en el perímetro va a requerir una cierta área para poder descender y en este caso no lo estaría teniendo. Así que en ese aspecto es mucho más efectivo y preciso un dron pulverizador. Ahora, para que pueda tener sentido y se pueda aprovechar realmente las ventajas que tiene un dron pulverizador, no es suficiente con solamente el dron pulverizador, sino que es necesario, primero, poder hacer un diagnóstico correcto y solamente hacer las aplicaciones en los lugares que se necesita. Y esto es lo que va a llevar a una reducción muy importante de los productos agroquímicos o fertilizantes a utilizar. Y también es fundamental el software necesario para poder procesar, más allá del conocimiento para generar todos esos datos en información y una correcta aplicación. No en el sentido de que para poder darle la precisión que uno requiere en los casos de utilización de fitosanitarios, no se logra solo con el dron pulverizador. Sí se logra primero con un buen relevamiento del terreno con un dron multiespectral y después sí, a partir del procesamiento y el análisis de la información que yo tengo con el dron multiespectral, sí se hace un buen uso del dron pulverizador. Los equipos que se requieren necesitan tener una buena capacidad de procesamiento para poder tener primero toda esa cantidad de fotos, porque pensemos que son alrededor de 5.000 fotos las que se hacen en un lote normal, y con esto nosotros tenemos que tener la capacidad de poder recrear una imagen o recrear un ortomosaico que se llama en 3D, una capa 3D de lo que es el lote en sí, y eso requiere mucha potencia de esa maquinaria. O sea, no es algo que yo con una computadora, una notebook de escritorio pueda realizarlo, sí requiere una inversión extra, ¿no? Y estos han sido algunos de los motivos por los cuales la agricultura de precisión en la República Argentina no ha tenido la masificación que muchos esperaban, porque hay una cantidad de datos dando vuelta que no se pueden transformar en información y que no se pueden transformar directamente a una herramienta o una aplicación efectiva que demuestre los recortes de insumos, la menos cantidad de agroquímicos a utilizar y los ahorros importantes en tiempos y en costos para el agricultor.
Sí, y porque también hay mucha gente, sí es una de las razones, pero también hay mucha gente que no sabe utilizar las herramientas que tiene. Pueden tener una computadora con una capacidad impresionante, pero si yo no lo sé, no estoy capacitado para poder usar, aunque sea las herramientas de procesamiento más básicas, como podría ser algún QGIS, un ArcGIS, no tiene sentido tampoco que lo tenga. ¿Y la diferencia con los satélites? La principal diferencia de una imagen tomada con dron respecto a un satélite es primero el tamaño de píxel. Nosotros hoy estamos hablando de que un satélite sin costo, de acceso sin costo, tiene un píxel de 10 o 5 metros, y con esto nosotros podemos lograr un píxel de 2 centímetros, 3 centímetros, como lo necesitemos. Y otra cosa que tiene es que el dron tiene una independencia a las condiciones ambientales que sí tiene un satélite. Un satélite, por ejemplo, yo tengo una imagen cada 15 días de ese satélite, o cada 7, dependiendo cómo es la órbita. Puedo tener una imagen, pero si justo ese día que pasaba el satélite por mi zona estaba nublado, no voy a tener datos. Y lo mismo si son, por ejemplo, un año que se pronostica llovedor, probablemente sea un mes entero que yo no tenga datos, y eso es muy importante para lo que es después la toma de decisiones. Esta es una tecnología que vino para quedarse, y que la cantidad de aplicaciones y lugares a los cuales se puede llegar a tratar todavía está en la imaginación, porque hasta en monte se puede llegar a aplicar. Sí, desde ya. La aplicación de la tecnología va desde la convencional, que sería en la aplicación en agricultura, y después en todo lo que son cultivos intensivos, en huertas o en cítricos, como veníamos hablando, en pecan, para tratamiento de invasoras dentro de los montes, como puede ser chilca, como puede ser acacia negra. Las aplicaciones son infinitas, para incluso utilización del dron multiespectral para lo que son determinación de cantidad de algas o área cubierta con determinadas algas en los ríos también se utiliza. En fin, las aplicaciones son infinitas. Y como lo decíamos al principio, esta tecnología, que para muchos fue novedad en Agroactiva en la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, e incluso en la República Oriental del Uruguay, ya está disponible para ser utilizada. Pausa y enseguida volvemos para seguir hablando con Héctor Mota. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Großdeiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Großdeiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Großdeiner, arquitectura en contenedores. Y en el primer bloque empezamos a hablar con Héctor Mota sobre la gripe aviar, y en esta parte lo que le preguntamos es cómo había impactado en el mes de febrero, marzo, cuando ingresa al país, y en marzo o en abril, cuando ya se da en la provincia de Entre Ríos, cómo impactó en las empresas y qué tuvieron que hacer para acomodarse, o por lo menos para ir viendo de qué manera posicionarse ante un brote cercano que pudiera, o como se dio, darse. Yo creo que lo primero que hace cualquier empresa que está en una situación de dificultades, empieza a sacar el pie del acelerador del sistema de la emisión de pago. Es una forma de autocubrirse, es decir, para no chocar el auto en la esquina. ¿Por qué? Porque se encuentra que rápidamente, a la medida que se le da difusión pública, los proveedores toman nota de esto y empiezan a ser rigurosos en cuanto a la exigencia de los pagos.
Esa rigurosidad también la comienzan a aplicar los bancos. Entonces, acá aparece la teoría de que la empresa o el empresario se queda como le pasó a Ringo Bonavena. Todas las recomendaciones abajo estaban dadas como para que realmente sea un éxito, pero cuando estaba arriba en el cuadrilátero quedaba él frente al problema, que era su rival. Y acá ocurre prácticamente lo mismo. Entonces también hay un deterioro, ¿no es cierto?, en cuanto a los ingresos, y ni que decir que hay una angustia que predomina en el empresariado avícola, porque realmente estamos ante un enemigo oculto que uno no sabe de qué manera puede ingresar. Por eso la recomendación es trabajar bajo barrera de seguridad, de bioseguridad lo más estricta posible. Y bueno, es como tratar de dispararle o esquivarle, digamos, al virus, pero por ahora es la única manera que hay. Sí ha causado mucho daño porque cuando el SENASA, nuestro SENASA es un sistema, puede tener todos los efectos que tenga, pero es reconocido mundialmente que cuando certifica algo, Argentina nunca ha tenido problema. ¿Qué hizo que dentro de las primeras 72 horas que hubo el primer caso, se autodeclaró, ¿no es cierto?, que la enfermedad estaba acá en el país y se lo comunicó a todos los proveedores? Comunicárselo a todos los proveedores, bueno, en algunos casos causa efecto, en otros no causa efecto. Argentina estaba con un sistema de exportación que venía creciendo. Estábamos alrededor de los 300 a 400 millones de dólares anuales. Estábamos en el camino de seguir construyendo más galpones para llegar a los 1.000 millones de dólares de exportación. Y estábamos vendiendo prácticamente muchos productos de exportación que en el mercado interno no se consume. Desde la garra en adelante lo que podamos imaginar de un pollo o de lo que se compone un pollo. Ese mercado del chino fue el que primero se cerró. Al carecer de certificado, indudablemente, ¿qué hicimos? Acá había producto que estaba en marcha destinado a ese país. Comenzamos a poner en nuestras cámaras. A los 15 días se terminan las cámaras de uno y empieza a trabajar en cámara de tercero. Todo esto es incrementar los costos, duplicar los costos de mantenimiento en cámara. Y paralelamente, de transcurrir el primer mes y uno se da cuenta de que la solución es a largo plazo, lentamente esa mercadería que copió la comienza a deslizar en el mercado interno, de una manera o de otra. Y esto que trae aparejado, no solo que dejamos de ingresar divisas por importación, sino que volcamos más mercadería de la que debe absorber el mercado y los precios caen. Al caer los precios, indudablemente también entramos en una zona roja que nos da niveles de pérdida que tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Nosotros por ahí escuchamos o vemos en la televisión o en los diarios que se publica que el pollo subió X porcentaje o el huevo subió X porcentaje, pero fíjense que nosotros somos los profesionales en anunciar los incrementos. Generalmente nunca nadie anuncia que ha bajado un producto, ni tampoco ocurre en la góndola. Generalmente en el producto cuando va a la góndola con incremento, enseguida al otro día está trasladado y anunciado. Cuando el productor se ve obligado por excedente o la empresa que produce se ve obligado a bajar los precios, generalmente en la góndola no se traslada en forma inmediata. Y si llega a trasladarse en el tiempo es después de 3 o 4 meses que realmente porque la tendencia así lo marcó. Y Grupo Mota, como dijimos, venía haciendo inversiones muy fuertes en la localidad de Concripto Bernardi, en el norte con Cabaña Avícola Feller y los nuevos galpones para vuelos, pero también en la localidad de Racedo, donde Caliza está casi triplicando la capacidad de producción de faena para pollos y gallinas. El objetivo o lo que pasó con esta gripe aviar fue ralentizar las inversiones, porque además empezaron a desaparecer, y más allá de los problemas de coyuntura económica y política argentina, la financiación de los bancos. Fue reinventarnos nuevamente porque, bueno, tuvimos que hacer recorte en algunos sectores, desacelerar el proyecto. Nosotros pensábamos estar este año justamente funcionando en el mes de marzo, abril, con todo el proyecto ya terminado. Sin embargo, hemos tenido que desacelerar porque también los bancos están en una situación esquiva de seguir otorgando los créditos, a pesar de que uno viene cumpliendo rigurosamente con los vencimientos, pero es como que se achica la cartera en vez de crecer o de acompañar. Entonces hemos ralentizado el proceso de gestación de estos dos proyectos, pero bueno,
hemos seguido trabajando y estamos trabajando con Cristo Bernardi a paso, no digo ya con una velocidad como la que traíamos, pero seguimos trabajando, hay un avance de obra muy importante. Hoy podemos decir que estamos en un 85% prácticamente del complejo ya a punto de terminarse, y con mucho esfuerzo creo que a fin de año vamos a estar en condiciones de ponerlo a funcionar plenamente. A pesar de que hemos logrado ya habilitar una parte del complejo y está con animales dentro, haciendo la primera experiencia y trabajando de la mejor manera que se puede dentro de un sistema que cuando se está en construcción generalmente no es lo más aconsejable estar haciendo las dos cosas. O se está en construcción y se espera para comenzar el inicio de producción, pero en nuestro caso vemos que es necesario y tenemos fe que se va a recomponer la salida de productos argentinos hacia el exterior. Entonces le estamos tratando de acompañar la velocidad pensando ya en diciembre, enero del próximo año. En cuanto a lo que hace acá la erradicación en Racedo, también venimos trabajando, se ha ralentizado por dos motivos fundamentales. Una, porque cunde el miedo, el pánico, como bien dice, entonces uno empieza a correr lo que no es urgente. Una de esas fue esa decisión, digamos, no trabajemos al ritmo que veníamos, lo que íbamos a hacer en 4 meses vamos a hacerlo en 8, pero también nos encontramos que teníamos material importado para introducir y no conseguíamos las autorizaciones correspondientes, y por ahí también con algún desencuentro muy profundo, como el que estamos teniendo en Argentina, de que por ahí conseguimos un crédito después de 4 o 5 meses de gestionarlo, y cuando lo conseguimos después no tenemos la autorización para importarlo. Entonces prácticamente se descalza el crédito con el valor de la importación con el dólar. Entonces hay complicaciones que prácticamente son muy difíciles de explicarlas y que realmente se viven en el corazón de la empresa, en el lugar donde tomamos las decisiones como para que realmente se avance. Es decir, estamos en una situación difícil. Yo creo que el empresario por lo general, por naturaleza, es optimista. Entonces si se nos cayese el optimismo, bueno, sería fatal para todos, digo. Así que hay que tratar de templar el espíritu, de acometer, no tal vez a la velocidad con la que veníamos, pero pensando que este problema lo vamos a redoblar, que si no conseguimos limpiar el país o liberarnos de la influenza aviar con todo lo que se está haciendo acá, a lo mejor confluimos en algún momento que si no lo logramos tendremos que ocupar la vacuna y dejaremos de ser un país libre de influenza aviar, pasaremos a ser un país libre de influenza aviar con vacunación, como es en el caso de la aftosa. Y por último, sabiendo lo analista que es Héctor Mota, le preguntamos sobre lo que puede llegar a suceder en los próximos 6 meses en la Argentina, donde la única certeza que hay es que los inconvenientes políticos y económicos, como estamos viendo esta semana, seguramente se van a agudizar muchísimo más. Pero no son solamente los 6 próximos meses, sino en diciembre, cuando arranque un nuevo gobierno, del cual no tenemos la más pálida idea de quién puede llegar a ser ese nuevo gobierno, qué es lo que va a pasar en los primeros meses. Entonces, ¿cómo se encaran estos próximos 6 meses o este próximo año desde la empresa? Nosotros estamos hablando en lo interno, acá todas las charlas que tenemos, es decir, tratamos de surfear, como quien dice, y en el surfeo también uno tiene que poner un horizonte, y el horizonte lo estamos poniendo en abril del año que viene. Es decir, creemos que recién nos vamos a encontrar con respuesta criteriosa a partir de abril del próximo año, porque justamente esta ida de un gobierno que está terminando, con las elecciones en el medio, paso y elecciones después, cambio de gobierno y instalación de un nuevo gobierno, prácticamente hasta abril del año que viene no vemos que ninguna medida sea tan importante como para restablecer la situación económica que requiere el país. Y a esto se agrega que abril también va a coincidir con la cosecha que esperemos que haya el año que viene, ¿no? Bueno, yo creo que si la cosecha se da el acompañamiento del clima como se da, como se dice, yo creo que estaríamos restableciendo el circuito por lo menos granario del país, que es hablar de 20 a 25 mil millones de dólares más, que este año no lo tuvimos. Si a eso le sumamos que es posible de que se disminuya sensiblemente la importación de gas, ¿no es cierto?, y de algún combustible, y a lo mejor con alguna mirada de poder llegar a exportar, creo que hay un enfoque, digamos, en donde las cosas realmente podrían cambiar.
Así que creo que si llegamos a un autoconsumo en la parte de gas y disminuimos las importaciones de petróleo en forma sensible y acompaña la cosecha, porque la cosecha también nos daría la posibilidad de que incorporáramos más valor agregado en la parte avícola, como también lo puede ser la parte porcina y la parte ganadera. Así que creo que hay lugares donde nuestros granos podrían tener una reinversión dentro del sistema productivo argentino, sin necesidad de exportarlo en crudo como lo hemos hecho durante toda la vida. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. iMovich, movilizando sueños. Petropac, fábrica de envases flexibles. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Borselino, industria gráfica integrada. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Renault Kangoo Express, una aliada para el trabajo. Folmar, concesionario oficial en Entre Ríos. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar, como siempre, la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.